Los temas que presentaremos se encuentran a continuación. Soy Ahmed, Joana, Fátima y yo, Karen. Para entender primero qué es el sistema nervioso y de dónde viene, tenemos que saber qué es el neuroectodermo. Entonces hablaremos primero de la gastrulación. La blástula se forma a partir del cigoto y se replica por medio de mitosis. Después comenzará a gastrolar. Hay una capa llamada epiblasto que se encarga de producir las capas blastodérmicas, que son 3. En este momento el epiblasto genera al hipoblasto, el cual interviene en la formación del mesodermo extraembrionario, encargada de nutrir el embrión. Las células del mesodermo migran a través de la línea primitiva, entonces el endodermo sustituirá eventualmente al hipoblasto. El mesodermo, por su parte, ocupará el lugar medio del epiblasto y el endodermo. Luego del ectodermo comienza a proliferarse y migran rodeando al vitelo, uniéndose a este. La gastrulación finaliza cuando el endodermo ha sustituido al hipoblasto. El ectodermo rodea al vitelo y el mesodermo ocupa el espacio entre estas dos. Dependiendo de la posición en el cual se ingresan las células, estas se diferenciarán en el orden que utilizará este espacio en el futuro. En la formación del tubo neural, la neurulación primaria comienza en el día 18, en el cual la placa neural se aplana, alarga y se pliega sobre sí misma en torno al surco neural, que acaba teniendo una forma de U a medida que las paredes se levantan, formando las crestas neurales y el tubo neural. En este momento del proceso, el tubo está abierto por ambos extremos. Nos referimos a los neuroporos caudal y rostral. La neurulación secundaria es el proceso que culmina la formación del tubo neural en el día 24. Se cierra el tubo neural anterior y en el día 26 se cerrará el posterior. Ahora describiremos de una manera más puntual y detallada el proceso de neurulación ya antes mencionado. Este es un sistema que se desarrolla a partir de la tercera semana de gestación. Es entonces donde lo que conocemos como el ectodermo embrionario, el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario tendrán cambios que formarán las estructuras posteriores. Estas tres estructuras formarán la placa principal. Entonces comenzaremos con el ectodermo. Esta estructura comenzará a tener una invaginación, dando origen así a la placa neural. Así poco a poco va a formar el surco neural. Posteriormente, este surco neural va a originar el tubo neural. Este tubo neural se formará en la parte intrínseca de estas capas. En la parte extrínseca encontraremos los cuerpos o somitas. Las somitas son específicamente sustancias mesodérmicas. En la parte anterior observaremos un pliegue, el pliegue neural, que a sus lados va a estar colindando con el pliegue cardíaco. Estos pliegues neurales recibirán posteriormente el nombre de neuroporos. Los podremos encontrar como el neuroporo craneal y el neuroporo cloacal. Estos cierres se dan aproximadamente entre el día 25, teniendo primeramente el cierre el neuroporo anterior con una cantidad de 18 a 20 somitas en su estructura. El neuroporo posterior o neuroporo cloacal siempre se cerrará 3 días después, aproximadamente el día 28. A partir de esto comenzará la inducción de las vesículas primarias. Entonces, en el proceso de neurulación, que es la formación propia de la médula espinal, estará dividida en dos: la neurulación primaria y la neurulación secundaria.
siendo la neurulación cuando se forman los segmentos cervicales y los dorsales de la médula espinal, y la secundaria que formará los segmentos lumbares, sacros y el felum terminal, que será posteriormente una prolongación de la pía madre. En el video que veremos a continuación observaremos de manera más gráfica el proceso de neurulación antes mencionado. El encéfalo empieza su desarrollo a la tercera semana, cuando la placa y el tubo neural se están desarrollando a partir del neuroectodermo. El tubo neural, al cuarto par de somitas, se va a convertir en el encéfalo, por la fusión de los pliegues neurales en la región craneal y el cierre del neuroporo rostral. Estos van a formar las 3 vesículas encefálicas primarias, a partir de las cuales se va a empezar el desarrollo del encéfalo. Las 3 vesículas encefálicas primarias son las siguientes: el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. El cerebelo comenzará su formación a partir del día 30. Comenzará formándose unas pequeñas vesículas primarias a partir del cierre del neuroporo craneal y de la fusión de los pliegues neurales. Estas vesículas primarias serán divididas en prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas, aproximadamente en la semana 4, tendrán el fin para dar origen a las vesículas secundarias, que serán del prosencéfalo, el telencéfalo y diencéfalo, del mesencéfalo, el mesencéfalo y romboencéfalo, el metencéfalo y mielencéfalo. Estas van a dar origen a las diferentes estructuras de todos los órganos en la bóveda craneal. Hacia la quinta semana, el prosencéfalo se va a dividir en 2 vesículas encefálicas secundarias, como lo es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no se va a dividir y el romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. En consecuencia, van a aparecer 5 vesículas. Estas vesículas se les van a denominar vesículas encefálicas secundarias. El romboencéfalo va a tener la división de mielencéfalo y metencéfalo. El mielencéfalo
se va a convertir en el bulbo raquídeo, mientras que el metaencéfalo en la protuberancia y el cerebelo. La cavidad del romboencéfalo se va a convertir en el cuarto ventrículo y en el canal central del bulbo raquídeo. El canal neural del tubo neural va a formar el pequeño canal central del mielencéfalo. Los neuroblastos de las placas alares del mielencéfalo van a migrar hacia la zona marginal. El cerebelo se va a desarrollar a partir del engrosamiento en las partes dorsales de las placas alares. Las protusiones cerebelosas se van a proyectar hacia el cuarto ventrículo. A medida que estas protusiones van creciendo, se van a ir fusionando en el plano medio y crecen superponiéndose a la mitad rostral del cuarto ventrículo, y estas se van a solapar a la protuberancia y al bulbo raquídeo. El cerebelo va a tener un desarrollo evolutivo. El arquicerebelo se le conoce como lóbulo floculonodular. Es la parte filogenéticamente más antigua y va a presentar conexiones con el aparato vestibular, en especial con el vestíbulo del oído. El paleocerebelo es el vermis y el lóbulo anterior. Se va a desarrollar más recientemente y se relaciona con la sensibilidad. El neocerebelo es el lóbulo posterior, es la parte más filogenéticamente moderna y está implicado en el control selectivo de los movimientos de los miembros. Hablemos del mesencéfalo. Como ya se había dicho, el mesencéfalo no va a experimentar tantos cambios. El canal central va a tener un estrechamiento y este se va a convertir en el acueducto cerebral, que va a poner una conexión entre el tercer y cuarto ventrículo. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo, originará a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo va a crear a la copa y el tallo óptico, la hipófisis, hipotálamo y epífisis. El telencéfalo va a estar constituido por una parte media, dos divertículos laterales y vesículas cerebrales. Estas vesículas van a ser los primordios de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales se van a ir creando a partir de la quinta semana. Los hemisferios muestran una comunicación con la cavidad del tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares. El diencéfalo, en las paredes laterales del tercer ventrículo van a aparecer tres protusiones, que se convertirán en el tálamo, hipotálamo y epitálamo. El tálamo va a estar separado del epitálamo por el surco epitalámico y del hipotálamo por un surco hipotalámico. El tálamo se va a desarrollar a cada lado del tercer ventrículo y protruye en una cavidad. Los tálamos se encuentran y se fusionan en la línea media. El hipotálamo procede de la proliferación de los neuroblastos de la zona intermedia de las paredes diencefálicas, ventralmente al surco hipotalámico, formando un puente de sustancia gris que va a atravesar el tercer ventrículo. Esto se le denomina comisura intertalámica. Más adelante se van a formar un par de núcleos, los cuerpos mamilares. Estas se forman en la superficie ventral del hipotálamo. El epitálamo se va a desarrollar a partir del techo y la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo. La glándula pineal, que es la epífisis, se va a desarrollar en forma de un divertículo medio en la parte caudal del techo del diencéfalo. En la tercera semana, el divertículo hipofisiario se va a proyectar desde el techo del estomodeo hacia una zona adyacente al suelo, que es la pared ventral del diencéfalo. Hacia la quinta semana, este divertículo va a aumentar su longitud y para esta fase ya se ha establecido en contacto con el infundíbulo. Las células de la pared anterior del divertículo hipofisiario van a proliferar, dando lugar a la parte anterior de la hipófisis. La parte de la hipófisis que se va a desarrollar a partir del neuroectodermo es la neurohipófisis. Alrededor del tallo infundibular va a crecer una extensión que se le denomina parte tuberal. A lo largo de la fisura coroidea, parte de la pared medial del hemisferio cerebral se va a adelgazar.
Esta porción ependimaria se localiza en el techo del hemisferio y se continúa con el techo ependimario del tercer ventrículo. Más adelante se va a formar el plexo coroideo del ventrículo lateral. Los hemisferios cerebrales se van a expandir, cubriendo el diencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Los dos hemisferios van a establecer el contacto entre sí en la línea media con un aplanamiento de sus superficies mediales. El mesénquima atrapado en la fisura longitudinal interhemisférica va a dar lugar a la hoz del cerebro, que es un pliegue medio de la dura madre. El cuerpo estriado va a aparecer durante la sexta semana en formación de una prominencia en el suelo de cada hemisferio cerebral. Las comisuras cerebrales, a medida que se desarrolla la corteza cerebral, van a aparecer un grupo de fibras nerviosas, denominadas comisuras. Estas van a conectar las áreas correspondientes de los hemisferios cerebrales. Las primeras comisuras que se forman es la anterior y la comisura hipocampal, que son haces pequeños de fibras que ponen en conexión las partes filogenéticamente antiguas del encéfalo. La comisura anterior va a conectar el bulbo olfatorio y las áreas relacionadas de uno de los hemisferios con los hemisferios contralateral, y la comisura hipocampal une los hipocampos de ambos hemisferios. Ahora hablaremos de la médula espinal. Esta es una porción que se forma caudal, a diferencia de la porción cefálica donde se formarán las vesículas primarias y secundarias como habíamos visto anteriormente. Recordemos que el cierre del tubo neural comienza a partir de las somitas cervicales y progresa cervical y caudalmente, quedando temporalmente abiertos por los neuroporos anterior y posterior. La porción cefálica del tubo neural se alarga rápido y genera una serie de dilataciones que constituirán el encéfalo, mientras que la porción caudal mantiene un calibre más uniforme que dará origen a la médula espinal. A partir de ahora, esto es lo que nos interesará. Las células neuroepiteliales ocupan toda la pared del tubo neural y proliferan activamente hasta formar un epitelio alto pseudoestratificado. Y la capa de células más próximas a la luz del tubo neural permanecerá epitelial y se denominará zona ventricular. A esta zona, que aún contiene células mitóticas, se termina convirtiendo en el epéndimo, que es un epitelio columnar que tapiza el sistema ventricular y el canal central del sistema nervioso central. Alrededor de la zona ventricular que se encuentra intermedia, esta contiene el cuerpo celular de los neuroblastos postmitóticos en vías de diferenciación y procesos axonales y ventriculares que conforman una zona marginal periférica. La zona intermedia se convierte en sustancia gris, donde se localizan los cuerpos neuronales, y la zona marginal recibe el nombre de sustancia blanca, a causa que le dan las numerosas tractos de fibras nerviosas mielinizadas. Una vez formadas las tres zonas de la médula espinal, la zona ventricular, intermedia y marginal, es posible ver rasgos topográficos importantes en un corte transversal, donde un surco limita en el interior del canal, dividiéndola en dos placas, alar ventral y alar dorsal. Las placas alares derecha e izquierda están unidas en la región en el canal dorsal por una capa delgada de la capa del techo, y las capas basales están unidas en la zona ventral por la capa del suelo. Las placas alares contienen células sensitivas que integran las astas posteriores de la médula espinal, y las placas basales formarán las alas motoras o astas anteriores. Básicamente, hemos hablado de cuatro principales capas. Para poder entender un poco mejor, en la pantalla se ve una imagen donde lo explicaremos de una manera más detallada. En términos generales, el tubo neural están formando las partes que vemos en la imagen. La primera es la placa del techo, es la más superior y más posterior, y la placa del suelo, que es la placa más anterior. La placa basal son las fibras de sustancia gris, como se ve en color verde, que darán nervios raquídeos, y la alar a los nervios sensitivos. La alar, como se dijo, es netamente sensitiva y la basal es netamente motora. Esta placa se diferenciará y se formará la médula espinal, tal cual gracias a las neuronas que contienen enzimas y andan viajando. Lo que debemos entender es que los neuroblastos están migrando, y unos migran hacia los ganglios y otros por el cordón gris y van hacia los ganglios más posteriores. Recordemos que hay ganglios simpáticos y parasimpáticos. Un cambio macroscópico de la médula espinal de importancia clínica reside en el acortamiento relativo de esta en relación a la columna vertebral,
Durante el primer trimestre, la médula se extiende a lo largo del cuerpo, mientras que los nervios raquídeos pasan a través de los espacios intervertebrales directamente localizados en su lugar de origen. Al final del segundo trimestre, el crecimiento de la parte caudal del cuerpo sobrepasa el de la columna vertebral y la médula espinal. Este crecimiento demora considerablemente en comparación con la columna vertebral, identificando al cono medular al nivel de S1. Esta disparidad es más notoria al nacimiento, cuando la médula espinal termina al nivel de L3 y en la edad adulta termina a nivel del L1. Los craneales se van a crear a partir de la cuarta semana del desarrollo, donde van a aparecer los 12 núcleos de los nervios craneales. Todos, menos el nervio olfatorio y el óptico, se van a originar del tallo cerebral, y el lóculo motor no va a provenir de ninguna región del romboencéfalo. Los rombómeros que dan origen a los núcleos motores de los nervios craneales, como lo son el troclear, el trigémino, el facial, el glosofaríngeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Las neuronas motoras de los núcleos craneales se van a hallar dentro del tronco encefálico y los ganglios sensitivos fuera del cerebro. Los ganglios sensitivos de los nervios craneales se van a originar en una serie de placodas ectodérmicas y de las células de la cresta neural. Entre las primeras son las placas óptica, nasal y 4 epifaringias, que son representadas por el engrosamiento ectodérmico dorsal de los arcos faringios. Las placodas epifaringias van a contribuir a la formación de los ganglios de los nervios en los arcos faringios. Los ganglios parasimpáticos provienen de las células de la cresta neural y sus fibras son transportadas por los nervios craneales, como lo son el oculomotor, el facial, el glosofaríngeo y el vago. Histogénesis del sistema nervioso. Todas las neuronas nacen del tubo neural. Este tubo neural contiene sustancia embriológica, denominada mesénquima. El mesénquima formará la célula mesenquimal y este dará origen a la microglia, que son los macrófagos del sistema nervioso. El tubo neural, como tal, en sus células limitantes externas, neuroepiteliales intermeióticas y células neuroepiteliales, que se encontrarán un poco más abajo del tubo neural, van a formar a los neuroblastos. Los neuroblastos formarán una célula polar y esta enviará polos denominada célula unipolar. Y esta después formará otro polo que se denominará célula multipolar. Estos tres formarán el sistema ganglionar. Los glioblastos formarán dos estructuras importantes que más adelante se llamarán neuroglia. La neuroglia como tal está conformada por los oligodendrocitos y astroblastos. Los astrocitos protoplasmáticos estarán a nivel del plasma y los astrocitos fibrosos van a cubrir las fibras de las neuronas.